dirección a nuestra vida, a nuestros pensamientos. Y todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Bendícenos de una manera muy especial a través de tu palabra. Que sea, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, dándonos, Señor, revelación, iluminación e inspiración para hablar tu palabra con el respaldo tuyo, Señor, para edificación, para exhortación y consolación de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera carta del apóstol San Pablo, escrito a Timoteo, capítulo 3, segunda carta del apóstol San Pablo, escrito a Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Segunda carta. Capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer ese versículo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo el bien. Amén. ¿Qué palabra necesita? ¿Alguien me puede hacer un recorderis de una hora donde quedamos? Estamos, no sé si hablando sobre la oración del predicador, estamos hablando ya de la predicación. ¿Todavía no? ¿Ah? ¿Los requisitos? Ya. Requisitos del predicador. ¿De acuerdo? Ya dice, debe ser una revelación. ¿Sí? Bueno. Voy a hacer una introducción para que ustedes tengan algo claro acerca de lo que es la palabra predicada. El don de profecía, el don de profecía está en los predicadores. El predicador lleno del Espíritu Santo tiene el don de profecía. Dentro de los dones hay un don que es el don de profecía. ¿Por qué? Porque el predicador habla en nombre de Dios y habla en lugar de Dios. ¿Sí? Entonces tiene ese don de profecía. Hay tres cosas importantes que tienen la finalidad de la profecía. Es primero, edificar, exhortar y consolar. Esas tres cosas, para que tengan en cuenta, es una finalidad de la profecía, del don de profecía. También cuando usted lee la Biblia, aunque la escribieron hombres, la Biblia es la palabra de Dios inspirada. O sea que los hombres que hablaron fueron inspirados. Esa palabra inspirada es como un soplo que Dios le dio, como si Dios hubiera soplado en ellos y hubiera dado esa inspiración. Sí, pero esa es una palabra inspirada. Ellos pudieron escribir siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay que entender que nosotros tenemos el entendimiento, pero el entendimiento del hombre sin Dios está cerrado, está en tinieblas. Hay que entender que tiene un verbo aquí, algo de entendimiento. Por eso la gente lee la Biblia y hasta Dios. Tú encuentras en el mundo secular, en el mundo religioso, hay gente que
Jesús se lo presenta a los discípulos en el capítulo 24 de San Lucas. Jesús comienza a hablarles de la ley, los profetas y los salmos, que esa es el Antiguo Testamento. Cuando Jesús le habla a ellos no entienden nada. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para que ellos entendieran? Sí, porque no pueden estar aquí solamente. Vamos a quemar neuronas. ¿Qué? ¿Qué hizo Jesús en los discípulos para que entendieran la palabra de Dios? No, Jesús hizo algo en los discípulos para que ellos pudieran entender la palabra de Dios. Vamos a leer para que podamos entender. San Lucas capítulo 24. Versículo 44. Y le dijo: estas son las palabras que os habré estado aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo les abrió el entendimiento? Simplemente lo que hizo Jesús correr el velo de tinieblas en su entendimiento y le resplandeció la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, tuvieron esa iluminación, esa revelación para poder entender la Escritura. Eso es lo que ha hecho Dios en nosotros, porque si no, no hubiéramos nunca entendido las Escrituras. El pueblo de Israel dice que Pablo habla a los corintios de que Israel tiene un velo, pero cuando se conviertan, el velo será corrido. Ese velo lo tienen en el entendimiento. Por eso ellos no han podido creer que Jesús es el Mesías. Ustedes y todos. ¿Ahora me entendieron? Uno de los salmos dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La palabra trae por sí una iluminación, que es conocimiento, y hace entender a los simples, o sea, a los ignorantes, a los faltos de conocimiento. Pero lo que hace la palabra de Dios es eso en nuestras vidas. Por eso, cuando uno viene al culto, tiene que venir dispuesto con el corazón para recibir la palabra de Dios. Jesús le reprochó a los judíos, le dijo que mi palabra no haya cabida en sus corazones. O sea, ellos endurecían el corazón. O sea, se resistían a la palabra. Por eso, cuando alguien se resiste a la palabra, no sucede nada, no pasa nada. Pero cuando uno se dispone a creer la palabra y le da lugar en su corazón, esa palabra es espíritu de vida, comienza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Toda la palabra de Dios, toda la palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Y nos menciona varias cosas que podemos llamar pues útil. O sea que en una utilidad, dice útil para enseñar. Mire que no dice para predicar.
Usted sabe que predicar es una cosa y enseñar es otra. Predicar es informar, enseñar es formar. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Predicando o enseñando? Hay que tener bien claro eso. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La finalidad a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, para perfeccionar, la palabra de Dios para perfeccionar al hombre y prepararlo, que esté preparado enteramente para toda buena obra. Por eso, usted entenderá que nosotros hemos conocido gente que ha llegado a la iglesia que no sabe nada. Ninguno de nosotros llegamos a la iglesia sabiendo algo. Nadie. Al paso de los días, Dios comenzó a tratar con nosotros, nos convertimos al Señor, nos llenó de su Espíritu Santo y nos dio los dones. Y dentro de esos dones está el don de profecía. Entonces, ya predicamos. ¿Sí? Podemos entender la Escritura. Porque lo que hace Dios es tres cosas. Nos ilumina el entendimiento, nos da inspiración y nos da revelación. Eso hace Dios con nosotros. Nos da iluminación, nos da inspiración y nos da revelación. Un predicador tiene esa bendición, tiene la iluminación, la inspiración y la revelación. Por eso un predicador acá que se para a exponer las verdades de Dios no puede salir con cualquier cosa. Porque inmediatamente el que está escuchando ya está haciendo así. Que no es así. Uno sabe cuando alguien habla de parte de Dios y cuando alguien habla no de parte de Dios. O sea, uno puede discernir por el oído. Cuando alguien habla de parte de Dios, amén, gloria a Dios. Así es. Pero ojo, voy a corregir algo que he notado en muchas iglesias, aquí también lo he notado. Y si usted algún día se lo oye un hermano, corríjale con amor. Y si no, diga mi pastor, como no viene a las reuniones, pues siguen cometiendo los mismos errores. Ve, yo escucho esta, mire cómo se escucha esto. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Yo ahí puedo decir gloria a Dios. No puedo decir gloria a Dios. Sí, que si puedo decir gloria a Dios cuando estoy predicando. Jesucristo es el Dios Todopoderoso, gloria a Dios. Pero si yo digo estas palabras, la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, gloria a Dios. Entonces hay predicadores, eso se le llama muletillas. Usan muletillas como para hacer rellenos en su predicación y dan gloria a Dios donde no deben de dar gloria a Dios. ¿Sí me explico? Yo he escuchado predicadores que dicen: las almas se van a condenar por no creer a la palabra de Dios. Gloria a Dios. No cabe ahí. Imagínense. En toda la iglesia, y yo una vez le expliqué a un hermano, no cabe esta predicación así. Aquí no hace. Porque se acostumbra a dar gloria a Dios por todo. Eso se llama un relleno en la predicación. ¿Sí van a entender?
escuchen algo que usted por todo el oído y ya me dice, pastor, eso no estoy bien. Yo lo escucho y me corrijo. ¿Oyó? ¿Me autorizo? Si no lo corrigen a uno, hermano, sigue cometiendo los mismos errores. Entonces, esto de la predicación, esto es delicado, porque a través de la predicación usted da vida o usted da muerte. Si no utiliza bien la palabra de Dios, puede matar a alguien. Como esto es una espada de dos filos, imagínense. Eso es como coger un loco y darle un cuchillo. Si no sabe qué hacer con él, entonces la palabra de Dios bien trazada, por eso Pablo le escribió a Timoteo, que trace bien la palabra de verdad, que la use bien. Trazar bien es presentar un sermón bien trazado, bien organizado. Porque muchas veces los sermones se habla de muchas cosas, pero uno dice amén, pero al final usted saca una conclusión de qué fue lo que habló. ¿Cuál fue el tema principal? Dijo tantas cosas, hizo una revoltura de no salirse del tema. Eso es un error gravísimo para el predicador que se salga del tema. No sé si le digo la primacía de la oración, no. La primacía de la oración en la vida, en el estudio y en el púlpito del predicador ha de ser una fuerza de mucho poder que a todo trasciende. No debe tener un lugar secundario ni ser una simple cobertura. A él le es dado pasar con su Señor, al predicador, la noche orando a Dios. Para que el predicador se ejercite en esta oración sacrificial es necesario que no pierda de vista a su maestro, quien levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y desolado. Sabemos que Jesús nos enseña a ser modelo a seguir. Antes de cualquier sermón que hacía Jesús, iba a orar en la noche anterior, iba a orar. Al otro día le esperaba una jornada muy dura. Quiere decir que el predicador debe estar preparado espiritualmente. Aunque Jesús es Dios, pero él oraba. No oraba a otro Dios. Quita eso de la cabeza. Era su humanidad orando la divinidad que estaba en él. El cuarto de estudio del predicador ha de ser un altar, un Betel, casa de Dios, donde le sea revelada la visión de la escala hacia el cielo, significando que los pensamientos antes de bajar a los hombres han de subir hasta Dios, porque todo el sermón está impregnado del poder celestial, de la solemnidad que le ha impartido la presencia de Dios en el estudio. Eso quiere decir que los sermones que vienen bien ungidos es a través de un precedente de oración muy grande. Imaginen un predicador que no ora, se ruega, se confunde. Un predicador que no ora, eso se ora. Entonces, el predicador tiene que ser un hombre de oración. El predicador debe por la oración poner a Dios en el sermón. El predicador por medio de la oración acerca a Dios al pueblo. O sea, conecta a Dios con el pueblo. Es que la predicación es eso. Dios me da el sermón a mí y yo lo presento al pueblo. ¿Qué estoy haciendo? Y conectando a través de la palabra a Dios con el pueblo.
Por eso muchas veces el predicador no sabe la problemática de nadie que tiene. Y Dios le da un tema y comienza el predicador a exponerlo, a desarrollarlo, y cuando uno piensa por allá en el pensamiento Dios le dijo al pastor eso. El pastor, ¿cómo se dio cuenta de eso? Y es lo que está pasando aquí. El Espíritu Santo. Hay gente que malinterpreta eso, ¿no? Y a un creyente dentro de la iglesia. El creyente dice, uy, hermano, yo quiero un pastor, yo ahí, no. No debe darle gracias a Dios que Dios le hable. No, que Dios le hable a uno. Dios le hable a los pastores también. Y Dios te puede usar para hablarle a mí. Amén. Dios te puede usar cuando estés predicando para hablarle a mí también. Yo también necesito oír la palabra de Dios, necesito ser alimentado, necesito también que Dios me hable. El predicador ha de tener audiencia con Dios antes de tener acceso al pueblo. Cuando el predicador tiene abierto el camino hacia Dios, con toda seguridad lo tiene abierto hacia el pueblo. Entonces, ten en cuenta que la oración es una llave maestra. Una llave maestra para qué sirve? Para abrir todas las, no una puerta, todas las puertas. Escúcheme, la oración es una llave maestra que abre todas las puertas. Pero le hace falta algo, un ingrediente a la oración. ¿Cuál? ¿Ah? Para que esa llave gire. No, le hace falta una cosa a la oración: fe. Y la oración entonces es la llave maestra, pero la fe es la que hace girar esa llave maestra para que se abran todas las puertas. Así funciona esto. Se lo ilustro, es la llave maestra, la oración. Y la fe es la que hace girar esa llave maestra. Y se abrirán todas las puertas de la despensa de Dios. Se abren las puertas, todas. Amén, gloria a Dios. Los predicadores son seres humanos y están dispuestos a ser arrebatados por la corriente del mundo. Aquí hay algo bien interesante, y es que todos somos susceptibles. Porque aquí no hay ningún ángel. Todos somos seres humanos con debilidades y todos estamos luchando para vencer nuestras debilidades. Entonces, mucha gente le afecta algo de pronto que el pastor o el predicador le hace. ¿Por qué le afecta? ¿Por qué le debe afectar algo que no? Por eso hay un texto de la Biblia que a mí me ayuda mucho en esto. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nos condiciona
a no seguir a los líderes, a no seguir a los pastores. Solamente podemos imitar su fe. Pero primero hay que considerar que el resultado de su conducta, porque su conducta nos habla de su comportamiento, y hablar del comportamiento entonces es hablar del testimonio. Si alguien cometió un error, fracasó, pero a mí no me debe afectar eso. O sea, me afecta humanamente como ser humano, porque es mi hermano, pero no para morirme con él. Antes, al contrario, voy a ayudarlo a levantar. Voy a ayudarlo. ¿Sí me entienden? La oración es un trabajo espiritual y la naturaleza humana rehuye un trabajo espiritual y exigente. Quiere decir que el predicador debe ser un hombre de oración. La predicadora, la predicadora es una mujer de oración. Ya, tranquilo. Yo le digo, cópienlo, hagan sus apuntes. Al final yo me voy a dar este módulo porque este libro ya lo leí también, manual de homilética, y hay algunos apuntes que yo hago, pues ya eso es la inspiración que Dios me da aquí, eso si no se lo puede escribir, eso lo tiene que escribir usted ahí. Entonces, la naturaleza humana gusta de volar hacia el cielo con un viento favorable y mar tranquilo. Y la oración lo hace a uno sumiso, sujeto. Imagínense un pastor que no se sujeta a sus superiores, lo mismo que un líder que no se sujeta, que no es sumiso. ¿Cómo puede pretender llegar a ser un líder? Si no es sumiso a... Todos estamos bajo autoridad, dice Eclesiastés, porque hay uno más alto. Todos, absolutamente todos los seres humanos estamos bajo autoridad. Y tenemos que aprender a ser sumisos, a sujetar. Porque un líder que no se sujeta, perdió la vida. La oración lo hace a uno sumiso, abate el intelecto y el orgullo. ¿A cuántos les ha sucedido eso? ¿Y qué buscan eso? A usted también, uno de los tres. La oración, hermano, y la oración acaba con el orgullo de uno. Con ese ego. Y la oración destruye todo en uno, esa naturaleza pecaminosa en uno, esa vanidad, ese orgullo, esa ira, esa envidia, esa codicia. Amén, gloria a Dios. Oye, lo escucho así como saben las cosas. Todo eso lo acaba la oración. Porque créanme, hermano, se lo digo con sinceridad. No son fáciles. Muchas veces nos hacemos difíciles en este camino de Dios. Nos hacemos difíciles. Lo único que puede cambiarnos es que Dios, a través de su Espíritu Santo y la oración, haga una renovación en nuestra vida. Y por eso hay que hacerla día
este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día tras día. ¿Algún día usted se ha extrañado porque usted tuvo una dificultad con alguien y usted procedió de una manera que no era la suya? Usted se le encresparon las pestañas, le salieron la ropa y uno recapacita y dice que no quiero hacer eso. O sea, como que uno se extraña y uno dice, no soy yo. Ahí es donde uno se da cuenta que hay un problema acá en esta naturaleza y que necesita entonces ser renovado. Y por eso, hermano, hay que quebrantar el corazón. En su devocional con Dios, en su intimidad, quebrante el corazón, desborde sus emociones, llore de Dios porque le cambie ese viejo hombre. ¿Le puedo contar un chiste ahorita? Pues un chiste como anécdota. Una hermana fue donde el pastor le dijo: pastor, yo me quiero separar con mi esposo. Bueno, ¿y por qué te vas a separar de tu esposo? ¿Cuántos años llevan casados? Tantos años. Y con tantos años, ¿y por qué te vas a separar de tu esposo? ¿Y qué? La Biblia dice que despojado del viejo hombre. ¿Qué sucede con una mala interpretación de Dios? Ahora pongo la hermenéutica. Por eso es bueno la hermenéutica, porque hay gente que interpreta mal la Biblia. Claro, hay gente que interpreta a su amaña, o sea, que sea todo para beneficio. Pero cuando le habla a ella para interpretar su vida, así no. Yo en un lugar donde estuve, conocí una familia. Yo iba a la iglesia misionera y comencé a tomar carga por esa familia y comencé a hablar con la hermana de la trinitaria de la iglesia misionera. Después de que ella se bautizó, ella no era casada con el papá de los hijos y convivió, iban a la misionera. Después de que yo le reveló su palabra, la bauticé. Ella me confesó: pastor, me va a contar, va a ser sincero. Cuando usted me hablaba a mí de la fornicación, o varias veces yo me encontraba en la Biblia, yo no leía, yo pasaba. Porque eso me golpeaba muy duro, de que ella sabía, ella era consciente. Entonces, cuando ella se fue a bautizar, entonces le dijo: tiene que casarse para poderse bautizar. Y no te pastor, lo que pasa es que mi esposo, mi compañero, no quiere casarse conmigo. Él ya no era que él era más joven. Entonces, usted tiene que hacer dos cosas: o se separa o se casa. Pastor, pero no se quiere casar conmigo. La única manera es que usted se separa y yo lo bautizo. Vale, pastor, lo comprometo. Hermano, a la gloria de Dios. Esa hermana se llama Fidelina. Fiel, así le da el nombre. Se la bauticé y al hombre le tenía su comida, le tenía su ropa limpia, pero no tenía intimidad. Y el hombre trabajaba en una finca, venía como cada 15 días, venía borracho y muchas veces venía a buscarla como pareja hasta que no nos casamos.
Y esa mujer fue fiel. Y es fiel porque todavía existe. Con el tiempo se hizo bautizar un hijo, ya es pastor. Se hizo bautizar otro hijo, todos los hijos que son bautizados. Aún el compañero que no se casó con ella se arrepintió, se convirtió, se bautizó y no se casó con ella. Pero el testimonio de Dios. ¿Sabe cómo se convirtió él? El hombre era mujer. Y un día estaba buscando una mujer ajena. Y le dieron una macheteada y machetearon las manos. Y una vez yo estaba orando, era como a las 3 de la tarde, yo estaba orando en el templo. Yo me puse, Jesús, maravilloso. Yo me pude sentir a mí que vaya a esa casa a visitar. Yo no sabía que estaba solo. Dios prepara todas las cosas, la hora, el lugar y el momento. Vino a visitar y yo estaba así perdido en el corredor de la casa, peinada de las manos, y lo mismo chiquero. Pero nos pusimos a charlar. El grupo de mi profesor, el pastor, sinceramente, voy a decir, Fidelina es una mujer cristiana, porque yo he venido a buscarla pareja, me dice hasta que no nos casamos. Y por allá estuve molestando a una mujer de la sociedad. Y tuvimos una charla muy buena. Al martes que fue el culto se arrepintió. Y después de que me entregaron a mí se hizo bautizar, pero no conmigo, no se casó con nada. Yo estaba más anciano de ella. Pero los hijos de ella se bautizaron. Desde ahí, hermano, es que uno no puede sino imitar la fe del pastor. Pero hay que considerar su conducta. Primero hay que considerar la conducta del pastor para poder imitar la fe. La oración crucifica la vanagloria, señala nuestra insolvencia espiritual. Todo esto es difícil de sobrellevar para la carne y la sangre. ¿Cuántos todavía hasta el día de hoy están luchando con situaciones personales de su vida? Vean, yo le doy gracias a Dios por todo lo que me sucede, porque he aprendido. Yo vengo de un mundo bien difícil, era muy belicoso. ¿Sabe qué es belicoso? Belicoso, problemático. A mí me echaban de las escuelas por temor. Y en un tiempo en la iglesia tuve que luchar contra el temperamento. Yo no sé si usted lo pasaba. Luchar, porque a veces uno, ese viejo hombre quiere volver a resurgir, a revivir. Y yo siempre, Señor, ayúdame, más bien, le pido a Dios que me ayude a ser prudente. Porque la prudencia es una virtud. Dice que cuando el necio calla, es contado como sabio. Pero la prudencia es una virtud. Si no vas a decir nada que edifique, mejor quédate callado. Porque por tus palabras será justificado, por tus palabras será condenado. ¿Cuántos daños se puede hacer cuando decimos algo? Y muchas veces le decimos algo a alguien para hacernos sentir mal. Y le daremos con la dicha. No, es que era jugando. Pero esa persona no lo va a tomar así. Esa persona se va a sentir herida. Se va a sentir menospreciada. Pues ojo con eso. No estemos hablando cosas de nadie, ni expresando cosas de nadie que no sea para edificación. Todo hombre sea pronto para oír, y más tarde para hablar.
pronto para oír, tardo para hablar y tardo para qué? Airarse. Apréndase eso sobre ese Santiago. Todos sabemos pronto para oír. Amén. El poco valor que le damos a la oración está evidenciado por el poco tiempo que le dedicamos. Hay veces que el predicador solo le concede los momentos que le han sobrado. Ay, mi madre la sobra a Dios. Aquí hay que aprovechar, como dice Pablo a los Efesios, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo. Si te despiertas a la madrugada, no te pongas a dar vueltas ahí. Levántate porque Dios te está despertando para que ya hable contigo. Si tienes un espacio de tiempo libre, aprovechalo. Porque el enemigo busca distracción. A mí me ha pasado. Y ahorita la tecnología tiene calculada la mayor parte de la tecnología. Muchas veces se dedica más tiempo al celular que a la oración. Pero aquí la reflexión es la pregunta: ¿la culpa es del celular? El celular simplemente eso del uso que uno le dice. Si yo permito que eso me domine, y por medio del celular, ese celular en las redes sociales se han acabado muchas opiniones. Se han acabado muchos ministerios. Se han acabado muchas vidas cristianas. Yo, por ejemplo, a mí me mandan solicitudes que por Facebook, solicitudes de Estado. Yo con 62 años yo no tengo tiempo para eso. Yo no ni les contesto. ¿Qué les voy a responder? Porque me achaqué con alguien ahí. Yo no estoy para eso. Que una hermana que, hermano, Dios le bendiga. Bueno, hermano, por favor, que ore por mí, hermano, un consejo. Listo. Pero una hermana que nos acabamos de saludar terminando la dominical, y dijo, hermano, que cómo está. No tiene nada más que hacer. Ya no habíamos acabado de saludarte en la dominical y me manda, hermano, que cómo está. Pues yo no sirvo para estar siguiendo la corriente a alguien, ni por WhatsApp, ni por Facebook, porque no tengo tiempo tampoco. Ojo con la tecnología. Ojo con la tecnología. ¿Qué chasco se dio tanta gente? Que alguien presenta fotos de sus 18 o 20 años, te manda palabras bonitas y usted queda. Resulta que la realidad es otra, cuando vas a ver la realidad es otra cosa. Lastimosamente muchos jóvenes se han dado en los dientes por eso. Búsquelo en oración. Busque su pareja en oración. Vea, de cuenta que uno vive tanta experiencia. Llegó una parejita en la iglesia y ya estaba el hermano ahí en la iglesia y una hermana de otro lugar. Cuando resulta que a los días ella vivía en otro departamento lejos, aquí en Valle, se vino para acá, porque se conoció por Facebook
con el hermano y que supuestamente ya eran novios. Yo no entiendo una relación por redes sociales así, sin conocerse físicamente. Ella vino y ya eran novios y que se iban a casar. Imagínate qué locura. Qué locura tan terrible hoy en día, hermanos, de esa clase espiritual tan mala. Resulta, yo le estoy aconsejando a él, ya habían fijado fecha de matrimonio, pero antes del matrimonio él le fue infiel. Ella vino llorando con otra hermana porque le daba pena. Y yo le dije, madre, ¿qué usted conoció, madre? Una relación a través de las redes sociales, eso no funciona así con Dios. Eso no funciona. Además de eso, en el desayuno usted se da cuenta que va a ser el almuerzo. Se está dando cuenta de la infidelidad de ella misma, le trajo fotos del WhatsApp que le había tomado, que ella había sido infiel con otra persona. Mi hermano, no te cases conmigo. ¿Usted sabe quién es? Se casó. ¿Usted sabe cuánto dinero sabe que se metieron? Para los 4 meses. Entonces, hermano, dediquemos el tiempo a la oración, a hablar con Dios, que Dios nos direccione, que Dios nos muestre su voluntad. ¿Sí? ¿Y cuánto más para la predicación? Los temas, los mensajes se buscan de rodillas y Dios se los da en la oración. Apréndase eso. Un ejemplo de eso: Jacob luchó con el ángel del Señor. Hasta que no me bendiga, no te suelto. Usted interpreta este, usted parece que Jacob estuviera luchando cuerpo a cuerpo con el ángel. Dios lo mostró así en dibujos. No. ¿Cómo va a luchar alguien con un ángel? Con el ángel del Señor cuerpo a cuerpo. Eso es ficticio, es una ficción. Lo que él estaba luchando es intercediendo, clamando en oración a Dios hasta que Dios le diera la respuesta. ¿Cuál era la respuesta que necesitaba Jacob? Porque su hermano venía armado hasta los dientes para matarlo con 400 hombres. Y él escuchó eso y tuvo miedo. Ahí sí se fue a la presencia de Dios. Y cuando él estaba orando, Dios lo bendijo. Y cuando Dios lo bendijo, ya Dios había desarmado a Saúl. Inmediatamente la respuesta es: la oración es eficaz. El predicador tiene la comisión de orar tanto como de predicar. Su labor es incompleta si descuida una de las dos. Aunque el predicador hable con toda la elocuencia de los hombres, si no ora con fe para que el cielo venga en su ayuda, su predicación será como el canto de resuena y símbolo correctivo. Para los usos permanentes de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. O sea, que hay predicadores que no son sino uno. Ya, no como puedo. No como puedo. Una predicación de bulla, que bomba. No como puedo. Pero la palabra no es sazonada. La palabra que viene con emoción, que enseña, que instruye, que redarguye. Esa es la que edifica. Usted no necesita escuchar un predicador que grite, que salte, que corra y que sea bomba. Tiene que ser edificado. Amén.
su exposición sobresaliente sobre el tema de la predicación, un escritor dijo esto, que Pablo, en el año 66, y desde esa celda húmeda romana, donde estaba esperando su proceso final, el anciano Pablo escribía a Timoteo, su hijo en la fe. Era su última carta y en ella vertía el alma en palabras de consejo, de estímulo, de exhortación y de advertencia, ya para terminar en una iglesia de todo lo dicho y de gran encargo final. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Quiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que es humillado en vivos y en los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda la paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumplir tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. Pablo estaba siendo inspirado por Dios hablando de una realidad que vivían maestros conforme a sus concupiscencias, a sus propios deseos, con fábulas, apartando el oído de la verdad. Entonces, el problema hoy en día, ojalá que aquí no esté, hermanos, que vean enlace, programa de televisión, que es trinitario, que no esté escuchando emisoras de pastores trinitarios. Si hay alguno aquí, ojalá que no. Le voy a decir por qué. Porque si usted comienza a comer de esos pastos, el problema es que esa comida después le va a dar indigestión. Estoy hablando en términos simbólicos, en términos espirituales, para que lo entienda. Y después usted ya sale creyendo en otra cosa que en la sana doctrina. ¿Sí o no entiendo? O sea que usted no debe prestarle atención a ninguna otra enseñanza que no sea sana doctrina. Y si usted ve que usted tiene una compañera de trabajo, que le está hablando de otra doctrina, usted, Señor, tiene el conocimiento suficiente, no va a tener razón. Dígale, espere un momentico, me voy a traer a alguien para que lo haga con usted. Preséntele a alguien que tenga más conocimiento, más pensado en la escritura para que lo haga. Porque no, esa persona te va a confundir. Que no consigo un inalámbrico, se lo pasa. Por favor. Ya le pasamos porque yo estoy solo. ¿No? Sí. Le dijo el hijo. Él le dijo la verdad. Sí. Él le dijo la verdad. Amén.
El deber principal de Timoteo era el de predicar. Las cartas que son pastorales son tres. Primera Timoteo, segunda Timoteo y la carta a Tito. Son cartas pastorales. Por eso va dirigida como consejos al pastor joven que está iniciando su ministerio. El deber principal de Timoteo era el de predicar. Los motivos más solemnes lo impulsaba a ello. Pablo pronto dejaría de existir y callada la voz de aquel que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico había llenado todo el evangelio de Cristo. Romanos 15, 19. Era menester que otra voz anunciara las buenas nuevas. Además, la oportunidad pasada. Se realizaban los tiempos en que los hombres no presentarían atención al mensaje de vida, sino que buscarían a maestros que hablaran sus oídos con palabras falsas. Por tanto, había que aprovechar la oportunidad presente. Otro motivo era el hecho de estar actuando constantemente delante de Dios. El ojo divino lo vigilaba, tomando nota de su labor. Por último, la perspectiva del juicio final en que el Señor Jesús, el príncipe de los pastores, terminaría con un incorruptible de gloria. Primero de Pedro 5:4, a los que habían desempeñado su comisión con fidelidad y le animaba a ser constante y continuo en su ministerio de predicación. ¿Qué quiere decir esto? Debemos también ser muy realistas que los líderes van cumpliendo ciclos. Todos los líderes van cumpliendo un ciclo. Hoy yo estoy aquí por la gracia de Dios. Soy pastor de aquí en la iglesia de San Pablo. Ustedes, no sé cuántos años de verdad, vaya de pastor Pablo. Y yo tengo que sujetarme. Tengo que obedecer a mis superiores. Entonces, no se vaya a poner a seguirme. Hay hermanos que siguen, hay hermanos pastores. Yo conocí una familia. Si el pastor lo trababa tal, había sido alegría. Si lo trababa tal, andaba detrás del pastor. Hay que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús. Las palabras de Biblia de Timoteo tienen una aplicación importante a la iglesia del Señor. Su tarea principal es la predicación. Cuando Cristo subió al monte y llamó así a los que quiso y estableció a los 12 como el cuerpo apostólico, su propósito fue para que estuviesen con él y enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Marcos 3, 14, 15. La comunión con Cristo sería su preparación. Los milagros de sanidad serían credenciales para su mensaje en el tiempo transitorio de la celebración de la causa cristiana en un mundo hostil y la obra central. Hay tres cosas importantes. La comunión con Cristo sería su preparación. Hermanos, si usted quiere tener éxito en la vida cristiana, debe tener una buena relación con Dios. Y si usted tiene una buena relación con Dios, puede tener una buena relación con todas las personas, aún con los más difíciles. Porque si usted no tiene una buena relación con un amigo, con un vecino, con un hermano de la iglesia, su relación con Dios está mal. Así de sencillo. La primacía de la predicación fue bien entendida por la iglesia primitiva. Cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba, Hechos 8:5. Cuando Pedro se presentó ante el centurión romano en Cesarea, le dijo que el Señor nos mandó que predicásemos, Hechos 10:42. Cuando los filósofos atenienses quisieron describir a Pablo, dijeron, parece que es predicador, Hechos 17:18. Y tuvieron mucha razón porque el mismo apóstol consideraba que la predicación era su tarea principal, como vemos en su declaración a la iglesia de Corinto, cuando dijo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. 1 Corintios 1:17. Tan así era que Pablo
conceptuaba como una imposibilidad el que la gente creyese sin saber quién les predique. Así predicamos, dijo, y así habéis creído. Definición de la predicación. Un pastor apostólico describe la predicación como predicar y dar a conocer la voluntad de Dios según se revelan las Escrituras y hacerlo con la unción del Espíritu Santo, con sabiduría, con destreza, con amor, con belleza, disciplina, atractivo y perseverancia. De modo que la predicación sea entendida y aceptada como la palabra de Dios al grado que inspire a quienes le escuchan a creerla, obedecerla, vivirla y prepararla. O sea, que la predicación tiene una finalidad. Me gusta mucho el texto que habla Isaías en su capítulo 55 acerca de la palabra, cuando el Señor le dijo: Isaías capítulo 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. ¿Eso qué es? Una metáfora. Eso es una metáfora, una ilustración. Como desciende, también puede ser un signo. ¿Cómo? ¿Cómo es un signo? Una comparación. Como la lluvia desciende, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Un ejemplo conocido para enseñar algo desconocido. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, no lo que el predicador quiere. No es lo que el predicador quiere, lo que el Señor quiere. Amén. Y será prosperada en aquello para que lo envíe. Cuando Dios tiene un mensaje, Dios no va a fallar. Él da en el blanco. Dios no hace ensayos. Ya tiene un plan trazado. Ahora deben venir los amigos que han de recibir, ya tiene el predicador preparado. Ya está el mensaje cocinado, bien hervido con el fuego del Espíritu Santo. De manera que a escuchar, a comer de ese potaje. Nadie se va a beneficiar, todos nos vamos a beneficiar del mensaje de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, este ministro nos dice lo que no es predicar. Predicar no es regañar. Predicar no es regañar. No es coger el problema del hermano y desde el púlpito hacerlo público. Eso no es predicar. Yo les voy a contar una anécdota. En una ocasión, en una iglesia había un anciano, un pastor anciano, y vino un pastor joven. El pastor joven le dijo al anciano: pastor, no quiero predicar en su iglesia. Y dijo: bueno. Y el pastor joven comenzó a reunir a la gente. Después de que terminó de predicar el pastor joven, el anciano le dice: yo para que la vaca me dé leche, simplemente lo que hago es darle pasto fresco. No entendió lo que quiso decir. O sea, que no había necesidad de regalar a la gente. Viene buena palabra, buena comida, y la gente va a producir frutos. Entonces, nada de regalos a la iglesia. Si va a exhortar, yo le aconsejo siempre a los hermanos que predican: si
El día cuando venía me dijo, vaya, porque vamos a hablar, dígale usted, pastor. Y yo vine a hacer que van a quedar la casa de Pedro, que me hace el favor, para que se hagan los exámenes que usted tiene. ¿Me da cuenta? Orejamos de uno, orejamos de pastor. Ni confundir, ni engañar, ni enredar, ni perder el tiempo, ni presumir, ni incitar, ni recitar, ni meterse en afectos, salir de afectos, asustar, amenazar, vengarse, aprovecharse, etcétera, etcétera. Eso no es predicar. Hay gente que le mete miedo en la predicación a la congregación o a los amigos. ¿Usted cree que aquí estamos por mí? Yo le digo algo, yo no estoy aquí por miedo de la enferma. Yo aquí estoy porque el amor vive en mi carne. Por eso si usted le predica a alguien del infierno, le predica del juicio, esa persona no va a durar en la iglesia. Porque está escondiendo. Amén. La predicación, en una forma muy interesante, dice ser que la predicación del Evangelio es el hacha puesta a la raíz de los árboles. Los derriba con violencia, los arranca de su puesto y los prepara para llevarlos al aserradero, pasen por el molino y después por el banco del ebanista, llegando a convertirse en un utensilio para estar enlazado en la recámara, dando servicio de amor. O sea, este escritor lo que hace es ilustrar tomando un texto base. Que la palabra es como el hacha puesta a la raíz de todos los hombres. Lo arranca de sus opiniones, de su creencia errónea, y comienza un proceso. Y lo hace un instrumento para el servicio y la gloria de Dios. Eso es lo que le digo con nosotros. La predicación del Evangelio derriba a los hombres de su pedestal, les arranca de la ignorancia, del orgullo, de la vanidad y los lleva poco a poco al arrepentimiento, y donde una vez convertidos pueden irse moldeando hasta llegar a estar en la casa de Dios, adornando en toda la doctrina de nuestro Salvador y Dios. Bueno, yo he visto gente de la iglesia muy orgullosa que ha llegado, simpatizantes. ¿Y cómo Dios le ha quitado eso? Le va a humillar? El que se salta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Aunque hay hermanos que todavía son muy orgullosos. ¿Usted se siente orgulloso de ser cristiano? ¿Usted no sabe que el orgullo es pecado? O sea, esa es la palabra correcta para usarla. O sea, no sabe usar, ¿no? Yo me siento orgulloso de ser cristiano, esa palabra es incorrecta. Porque el orgullo es pecado. Está mal contextualizado. Yo he escuchado a mi hermano testificando o predicando, yo me siento orgulloso de ser hijo de Dios. Porque hay que entender el contexto qué significa orgullo. Y ahí no aplica. Diga, me siento feliz en ser hijo de Dios, me siento privilegiado, me siento con una dignidad muy grande. Hay otras palabras que se pueden usar. Me siento honrado de ser hijo de Dios. Pero no sé, me siento orgulloso. Si se da cuenta cómo, ¿verdad? No sé el contexto de las palabras.
porque si no, seguimos cometiendo los mismos errores. La predicación definida etimológicamente. La etimología es la raíz de las palabras. La idea fundamental de la comunicación verbal se revela claramente al examinar los diferentes verbos griegos traducidos por la voz predicada. En la versión de Valera, si usted no me dice a mí, yo paso derecho. Imagínense, voy a terminar aquí. En la versión Reina Valera, en Marcos 2:2, Hechos 14:25, está representada la traducción de laleo, verbo que significa simple y llanamente hablar. ¿Cómo puede verificarse por una referencia a otros pasajes que la misma palabra griega es empleada en otros pasajes también de la Biblia? La palabra predicar es la traducción de evangelios, vocablo que significa traer buenas nuevas, o traer buenas noticias, o anunciar leyes nuevas, o proclamar las buenas noticias. El mismo verbo aparece en otros 40 pasajes donde es traducido generalmente anunciar. El otro verbo griego traducido predicar es keruso, que significa proclamar públicamente con un ánimo. Una sugestión siempre de formalidad, gravedad y de una autoridad que demanda atención y obediencia. Lo dicho hasta aquí basta para comprobar que la comunicación verbal de la verdad divina es el método divinamente ordenado para la aplicación de los libros. Que la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina, ¿sí? Es el método divinamente ordenado para la aplicación de los libros. Pero es necesario hacer constar que dentro de este método existe una saludable unidad. Aparte de los términos ya mencionados, existen varias otras expresiones en el Nuevo Testamento que describen los discursos cristianos. Solo en el libro de los Hechos se encuentran 24 de ellas tales como exhortar, testificar, disputar, afirmar, persuadir, amonestar, profetizar, disertar, enseñar, hablar y otras más. Tentaciones del predicador. Primero, la ambición de poder de la alabanza. El diablo nos ataca a nosotros por ahí. Usted quiere ser alabado, ser aplaudido. Y usted quiere buscar posiciones de poder. Y ahora en la iglesia hay hermanos que se enojan porque no los nombran en un cargo. ¿Sí? Se enojan. ¿Qué están buscando? Posición, poder. Alguien dijo, ¿usted quiere conocer a alguien? Dele poder. Se da cuenta quién es esa persona. Dele poder. Si hay gente solamente que lo ponen de líder, dígase usted en la portería, un decir, ¿no? Eso no pasa aquí. Un decir, lo ponen de líder en la portería, eso se volvió el autoritario, el mandamás. Eso sucede. Eso es un líder mandado a recoger, porque esos líderes lo quiere Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con el poder y buscar la alabanza, buscar la gloria. Un líder puede sentir el atractivo del poder en sus relaciones comunes con su congregación. Hay algunos cuyo deseo de gobernar se muestra directamente en sus intentos por convertirse en dictadores en sus propios iglesias. Para esto el apóstol Pedro nos advierte: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, pastor Carlos Mora, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino sin ejemplo de la grey.
El amor al poder y del poder se vincula con la alabanza. No podemos negar que hay alabanza sincera, la cual es muy correcta, y justa y merecida. Cuando la alabanza se convierte en adoración, en peligro, reside en que un predicador se convierte en adicto a la alabanza hasta llegar a convertirse en una necesidad y lucha para obtenerla a cualquier precio. Semejantemente, como vemos que lo consigue el adicto al alcohol, puede que una vez haya tenido un paladar delicado capaz de discriminar entre vinos escogidos, pero ahora su deseo principal es embriagarse y no puede ser exigente en cuanto a la calidad del brebaje que produce el efecto. El deseo de la alabanza puede arruinar a un predicador hasta el punto de hacerlo incapaz de distinguir entre adoración y cumplido de huecos, por una parte sincera gratitud y aprobación para una tarea bien cumplida con la otra. Vea, hermano, yo aprendí algo y es cuando termino de predicar, dame la mano de Dios. Sea que Dios me use, o que Dios no me dé esa clase. A mí me ora para Dios, aquí, pastor, qué mensaje. Porque ese puede ser el diablo, o sea, esa persona que ya se dio cuenta de una fe, pero el diablo está usando eso para afectarme a mí. ¿O no? Puede afectar no solamente a mí, a cualquier predicador. Puede afectar el ego de cualquier predicador. Segundo, la autoexhibición. La personalidad del predicador puede ser dañada cuando se cae en la tentación del exhibicionismo. Cuando se ama, se busca la espectacularidad. Cuando se inclina el ministro al dramatismo, cuando se coloca en el centro, olvidando que el centro de la predicación es Cristo. Los oyentes deben ir a ver a Cristo en el momento de la presentación de la predicación. Los oyentes deben de encontrar expedido el camino para el encuentro personal con Cristo, de la manera que los creyentes se sentirán frente a un actor y no frente a un predicador. El púlpito lo puede coger para muchas cosas. Lo mismo que el que canta alabanzas solamente para exhibir su voz, exhibir sus cualidades, sus talentos, pero no lo está haciendo para la gloria de Dios. Lo mismo el predicador. Puede exhibirse su elocuencia, su oratoria, su dominio del público, pero si está haciendo eso para su ego, para acrecentar su ego, está perdido. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Termino aquí y le voy a hacer una pregunta que usted me va a contestar. Porque vamos en tentaciones del predicador. Le voy a hacer una pregunta de que va a responder. Hay un predicador, sea pastor o líder, hasta el pecado y político. Y mucha gente se arrepiente. ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien tiene otro concepto? Bueno, como es palabra de Dios, estamos hablando que la palabra es inspirada, todo esto. Y la palabra hace su efecto.
vaso que está sucio, llega un momento en que Dios lo va a quitar bien. Pero Dios está bueno que su palabra nos respalda. Respalda su palabra, no el predicador. Ahí respalda su palabra, no el predicador. Pero es muy diferente cuando Dios respalda al predicador y a su palabra. ¿Sí pueden entender? Muchas gracias a ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, el miércoles a las 6:30, los que vienen del paquete integral. No me olviden que están llevando una lista que vamos a hacer una ceremonia de graduación. Terminemos esto. Pero antes de eso vamos a hacer unos exámenes acerca de la predicación. La recuperación para que no. Claro, no, pues es que hay que mirar si se aprendió o no se aprendió.